Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, vamos a empezar la clase, ¿listo? Hoy nos toca ver el tema número 2. Vamos a empezar trabajando lo que es la teoría de conjuntos. Como había comentado en la clase anterior, esta es una continuación de lógica porque muchos de los conceptos que estuvieron allá los vamos a apropiar ahora a lo que es teoría de conjuntos. Me refiero principalmente a algunas definiciones como los cuantificadores que vimos, el universal y el existencial. Y por otro lado también las propiedades, tanto para las leyes lógicas específicamente y las propiedades de inferencia que vimos al final del tema anterior, ¿ya? Entonces comencemos. Bien, este tema principalmente está dividido en tres partes, ¿no? Primero vamos a ver un poquito de lo que es la teoría. Sí, vamos a tener una base teórica. Aquí hay que apoyar un poquito con algunos videos que van a estar en la plataforma. Luego vamos a ver operaciones con conjuntos, ¿sí? Y ahí van a entrar lo que son las propiedades de conjuntos también, y ahí van a venir unas tablitas nuevamente que son similares a las que vimos en lógica, ¿ya? Y finalmente en la parte 3 se contempla realizar algunos ejercicios, ¿ya? Entonces hoy vamos a cubrir la parte 1 y gran parte de la parte 2. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos de lo que es la teoría de conjuntos, ¿ya? Bien, estamos hablando básicamente de las nociones primitivas, ¿ya? Primero la definición de conjuntos, ¿sí? Es una noción primitiva desde el punto de vista de que no está definida en un contexto determinado, ¿sí? Técnicamente la definición abarca otras áreas más de conocimiento, o más bien digámoslo al revés, ¿sí? Hay muchas áreas de conocimiento que engloban los conceptos de teoría de conjuntos. Entonces, de ahí que viene la definición de que es una noción primitiva, lo que es el concepto de conjunto, ¿ya? Pero, ¿qué es un conjunto? Es una agrupación, una reunión de varios elementos que normalmente son de un mismo tipo. Eso es lo que decimos en la práctica, ¿no? El nombre de los conjuntos se los representa también solo con letras mayúsculas, pues del alfabeto. Normalmente las primeras letras del alfabeto nos sirven bastante para representar lo que son los nombres de conjuntos. Ahora, los conjuntos habíamos dicho que está constituido por una serie de elementos, ¿no? Entonces, cada elemento dentro de un conjunto puede ser definido por una letra, pero en minúscula, ¿no? Entonces, ahí está una de las diferencias entre lo que es el elemento y lo que es el conjunto, ¿ya? Al momento de nominarlos. Entonces, al conjunto se lo nomina con letra mayúscula y al elemento que en realidad es algo que pertenece hacia un conjunto, se lo define con letra minúscula, ¿sí? Entonces, de aquí viene lo que es la definición del conjunto universo. ¿A qué le llamamos conjunto universo? Este está formado por todos los objetos de estudio de un contexto o un subsistema en específico, ¿sí? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del conjunto universo de los números naturales, ¿sí? Los números naturales en realidad están en un contexto universal, ¿no? Por ejemplo, decimos el 1, 2, 3, 4, 5. Estoy nombrando 5 elementos nada más del universo que sería de los números naturales, ¿no? Tenemos un sinnúmero de universos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un universo, pero si vemos un contexto más grande, el conjunto de los números complejos sería un universo más grande. Vamos a ver este cuadrito acá para tener un contexto más claro de esto, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo una contextualización de conjuntos. Miren, acá tengo, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, ¿no? Y este a su vez está dentro del conjunto de los números enteros, y este a su vez está dentro del conjunto de los números racionales, y este a su vez está dentro del conjunto de los números reales, y bueno, este también está dentro del conjunto de los números complejos, ¿no? Hay otro grupito por acá muy aparte,
que pues lo utilizamos en algunas teorías matemáticas, que es el conjunto de los números imaginarios, ¿no? Entonces, fíjate que los números complejos en el fondo contempla tanto a los números reales como a los números imaginarios, ¿no? Y pues todo esto que está afuera ya sería el conjunto universo de los números, ¿no? Porque engloba a todo, ¿cierto? Este que está afuera. Normalmente el conjunto universo se lo grafica con un rectángulo y no con una circunferencia como estamos viendo por acá, ¿sí? Normalmente el universo es un rectángulo en el fondo. Entonces, ahí más o menos ya está el concepto para nosotros. Ahora, dentro de lo que es el tema de graficar lo que son los conjuntos, desde hace muchos años se estila utilizar lo que son los diagramas de Venn, que estamos viendo por acá. Entonces, técnicamente a los conjuntos se los grafica con circunferencia, se los nomina con una letra mayúscula, y al conjunto universo se lo grafica con un rectángulo, como estamos viendo por acá. Entonces, hay que notar de que los diagramas de Venn, en el fondo, van a ir representando, ¿no?, ciertas operaciones entre conjuntos inclusive, ¿sí? Acá vemos cómo este conjunto A está como enganchado del conjunto B, y eso responde a una operación entre conjuntos, ¿sí? El hecho de que el conjunto A y C, por ejemplo, compartan ciertos elementos que están marcados con celeste, ¿sí? Eso también denota una operación entre los conjuntos, ¿no? Y algo interesante acá, que como veo tres conjuntos enganchados, en la parte centro estarían los elementos compartidos entre los tres conjuntos, ¿no? Entonces los diagramas de Venn nos sirven para representar las diferentes operaciones entre conjuntos que podemos realizar y nos dan una visión más clara también de los conceptos que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, pues la representación de conjuntos, hacerlas a través de diagramas de Venn es muy útil, ¿ok? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Tenés el conjunto A con tantos elementos, fíjense cómo ha denotado el conjunto con una letra mayúscula, y los elementos que son parte de ese conjunto, estilamos a ponerlos con la llave, separando por coma cada elemento. Entonces acá está dando cuántos elementos el A, el B, el C, el D, y me está dando también el conjunto universo, y lo que me están pidiendo es que represente gráficamente pues esos conjuntos. Bueno, algunos dicen voy a empezar con el universo, pero eso realmente no es muy buena idea. Vamos a tratar de hacer una gráfica rápida por acá. Voy a empezar justamente con el conjunto A, voy a usar el orden, y voy a tener cuidado con los elementos compartidos. Voy a ver primero, el A sería 1, ¿sí? El B, por ejemplo, está compartiendo con A el 1 y el 3, ¿cierto? El C está compartiendo el 3. Estoy viendo cuáles son los elementos comunes. El D no comparte nada por ahora. Entonces, el A, B y C como que van a estar enganchados como la figura anterior. Entonces, yo las voy a graficar. Hay un lugar donde están enganchados A y B. Y luego viene el conjunto C. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de ver primero qué comparte. A, B y C comparten el 3. ¿Sí? El 3 está compartido con ellos. Pues acá vamos a poner al 3. ¿Dónde es la parte donde comparten los 3? Sería esta zona, ¿sí? En esa zona donde se enganchan los 3 estaría. Ahora, si quiero esclarecer mejor el gráfico, pues lo podemos hacer agrandando un poquito, ¿sí? Y aumentando el espacio compartido, ¿ya? Tiene que estar claro la zona donde los 3 comparten algo. Aquí yo estoy marcando que la zona compartida por los 3 es esa, ¿sí? Ahí está. Ahora, fíjate, por ejemplo, en esta zona, lo voy a pintar un ratito, ¿sí? En esta zona están compartidos los 3, ¿no? Pero ¿qué pasa por acá? Está compartido solamente de 2 conjuntos, pongámosle su nombre, ¿sí? Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y este es el conjunto C, ¿no? Entonces estoy tratando de mostrar los lugares compartidos. Este solamente comparte A y C.
Esto comparte B con C y este comparte A con B. Entonces esto es lo único que comparten los tres, ¿ya? Entonces ya tengo esta parte compartida por los tres. Ok, vamos al otro. El A tiene 1, 3 y 6. Me falta el 1 y el 6, pero el 1 está compartido con el B, pero no con el C. Entonces el 1 está compartido con el B. Eso significa que lo tengo que poner con A y B, el 1 que está compartido con ambos, ¿no? Entonces si tú te fijas y yo agarrara y dijera, bueno, ¿dónde está el A? Yo pintaría solamente el conjunto A, todo esto. Y en el conjunto A veo el 1, el 3, lo que me está faltando es el 6, ¿sí? Pues como no lo comparte con nadie, por ahora, según lo que veo, lo pongo ahí bien en A. 1, 3 y 6, listo. El B tiene 1, 2, 3 y 5. Tengo 1, 3, me falta el 2 y el 5. El 2 está compartido con C. Entonces acá en la zona de compartido el B del C, le vamos a poner al 2. Entonces el 2 está compartido entre B y C. Podemos ponerle otros tonos para que se note, ¿sí? Esta es la zona compartida entre A y B, ¿sí? Esta es la zona compartida entre D y C. Y ahora otra vez voy a mirar a solamente B. Todo esto es la zona de B. Y voy a ver qué tiene B. B tiene 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. Me falta en B el 5. Entonces acá vamos a aumentar el 5 a B. Veamos. El A tiene 1, 3 y 6. 1, 3 y 6. El B tiene 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. El C tiene 2, 3 y 4. 2, 3 y el 4. El 4 no está compartido con nadie. Entonces el 4 va a venir también a estar. Entonces ya tengo el A, B y C. Ahora me falta el conjunto D, que tiene un 7 y un 8, y ese no está compartido con nadie. Entonces eso entiendo que pues debe ser uno que está un poco alejado, ¿no? No comparte nada y tiene simplemente el 7 con el 8. Y acá me está denotando el conjunto universo. Entonces el universo estilamos a poner siempre con un rectángulo que encierre a todo, ¿sí? Vamos a... Ya tenemos entonces lo que es ese ejercicio. Entonces hay que practicar esto también con el auxiliar, porque a veces puede complicarse un poquito más, pero normalmente hay que tratar de ir revisando si estamos cumpliendo, ¿no?, lo que nos dice el enunciado, ¿ya? Y finalmente, cuando termine, revisar todo el enunciado para ver si coincide y no nos hemos equivocado en algún elemento. ¿Listo? Bueno, acá está la recomendación genérica. Vamos a tomarla en cuenta en el siguiente ejercicio. Dice, comenzar del más pequeño e ir viendo los elementos comunes. Como que eso resume un poquito lo que he ido haciendo, aunque no tome en cuenta empezar con el elemento más pequeño, porque era D, ¿cierto? Solo tenía 2 elementos. Pero no tenía nada en común, entonces pues me fui a la A, y el A ya tenía elementos en común. Entonces es buena idea fijarse el comentario, dice, comenzar del más pequeño e ir viendo los elementos comunes, ¿sí? Y esto es para ir enganchando, ¿sí? Con quién va, y dónde va, y ir discriminando. Bien, ahora vamos a ver la definición de pertenencia, ¿no? Esta relación vincula un elemento con el conjunto. La pertenencia es una relación de elemento a conjunto. Se utiliza esta sintaxis que significa X pertenece a A. X pertenece al conjunto A. Si por lo contrario queremos algo distinto, decimos X no pertenece al conjunto A, como estamos viendo por acá. Entonces, la relación de pertenencia es de elemento a conjunto. No va de conjunto a conjunto, ese es un error. De elemento a elemento tampoco, ¿sí? Entonces, clarito está indicando de elemento a conjunto. ¿Listo? Ahora, es buena idea también tener el concepto de lo que es igualdad de conjuntos. Bueno, cuando dos conjuntos son iguales. Por ende, vamos a decir que el conjunto A es igual a un conjunto B si ambos tienen los mismos elementos. ¿Mm? Y bueno, si eso va a cumplir también de que A es igual a B, ¿no?
Y también, si un elemento es parte del conjunto A, por ende también debe ser parte del conjunto B y así sucesivamente. Acá está la definición ya formal, que es la definición de la igualdad de dos conjuntos. Fíjense que aquí está utilizando el cuantificador universal para indicar que A es igual a B, equivale a decir que para todo X pertenece a A, sí, solo sí, X también pertenece a B. Ahí está. Entonces ahí está la definición formal de la igualdad de dos conjuntos utilizando cuantificador universal, ¿no? Para todo X, tal que X pertenece a A, sí, solo sí, X pertenece a B. Ahí está la definición de igualdad. Pero esto también se confunde mucho con la definición de subconjunto, por si acaso, pues aquí lo vamos a definir. Entonces, ¿qué significa el subconjunto? Si todo elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B, ojo que no es lo mismo que dijimos antes. Si todo elemento del conjunto A es también del conjunto B, entonces se dice que A es subconjunto de B. Esta relación se dice relación de inclusión y se denota con el símbolo como una C invertida, ¿sí? Ese sería el símbolo de inclusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la definición anterior que decíamos antes? Para todo X que tome, X pertenece al conjunto A, sí, solo sí, X también pertenece al conjunto B, pero fíjate que este dice para todo X, ¿no? Entonces, si X pertenece a, sí, solo sí, X también pertenece a B. Ahora, fíjense cómo está definida también en su forma formal la definición de inclusión, no es igual. Entonces aquí está la inclusión con su símbolo de C volcada, ¿no? Y dice que esto es equivalente a decir que para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿sí? Entonces aquí está la diferencia, ¿no? Aquí estoy utilizando el sí y solo sí, y aquí estoy utilizando el condicional. Ahí está, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Acá la definición dice, la relación también se puede leer. A está en contenido en B, pero eso es la relación de inclusión. La forma formal sería esto que estamos viendo acá, pero pues también podemos considerar decir, A está incluido en B, A está contenido en B, A es parte de B, ¿cierto? Para expresar que A está incluido en B. Entonces, esa es la definición de inclusión. Entonces, gráficamente, ¿no? Cuando decimos que dos conjuntos son iguales, es como que vieras que hasta ahí, ¿sí? Que B está por acá. Y cuando tú los comparas a ambos conjuntos, tienen exactamente los mismos elementos. Es que tiene el 3 por acá y él tiene el 8 por acá, por decirte, ¿no? Y este otro tiene el 8 por acá, ¿sí? Y el 3 por acá. Estos dos conjuntos son iguales porque el conjunto A es igual a B. ¿Por qué? Porque todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A también, ¿cierto? Entonces, no importa el orden, pero está cumpliendo. Y otra cosa más, en un conjunto no existen elementos repetidos, ¿ya? Si alguna vez vieran alguna definición con elementos repetidos, eso no va a afectar a esta relación de comparación, porque técnicamente el elemento repetido debería representarse solo con el 8, ¿ya? Solamente una vez. Entonces, todavía a pesar de este error de que están repitiendo el mismo elemento, yo puedo decir que A es igual a B, porque lo que estoy diciendo es 3 está en B también, 3 está en B, sí, 8 está en B, sí. Entonces A y B son iguales, ¿no? Y al revés también debe cumplirse, ¿no? El 8 está en A, sí. El 3 está en A, sí, ¿cierto? Entonces debes hacer la comparación de elemento a elemento en ambos conjuntos. Por eso es que la definición dice aquí, X pertenece a, sí, solo sí, X también pertenece a B, ¿no? Y en la relación de inclusión es como que A está contenido en B,
¿no? Entonces el concepto va cambiando porque si bien tienes aquí un conjunto A y otro conjunto B, la inclusión indica algo como esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice A incluido en B, entonces quiere decir que A está adentro de B, algo así, ¿no? A está incluido en B. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay algunos elementos de A que también los tiene B, o que los elementos de A los tiene B. Eso es lo que quiere decir. Fíjate que A está encerrado dentro de B. Entonces, si A, por ejemplo, tiene un 1 y tiene un 2, esos dos elementos también son parte del conjunto B, pero como A está incluido en B, ahí ya se ve. Ahora, eso significa que es muy probable que B tenga otros elementos, por ejemplo, el 5 y el 8, ¿no? Que tenga otros elementos adicionales. Entonces, fíjate que aquí el conjunto B, si yo quisiera ver qué elementos tiene B, yo diría, B tiene el 5, el 8, el 1 y el 2. Todo lo tiene B. ¿Y qué tiene A? Solamente tiene 1 y 2. Entonces, ahí está el concepto de inclusión. Y aquí dice, ¿no? Para todo X, donde X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces, donde cumpla que el elemento pertenece a A, también va a pertenecer a B. Entonces, ahí es donde decimos que está incluido. Es parte del otro conjunto. Entonces, no es lo mismo la definición de igualdad de conjuntos a lo que es la inclusión. Tenemos que siempre diferenciar estos dos conceptos y recordar su forma, su notación formal, como estamos viendo por acá, ¿ya? Otra definición de inclusión que es muy útil es esta, ¿sí? Acá dice también, perdón, otra definición de igualdad más bien, que incluye a lo que es la inclusión, porque está definido bajo el mismo concepto de inclusión, sería esta. Fíjate que acá definimos que A es igual a B, lo hemos definido de acuerdo a los elementos de A, ¿sí? Los elementos, si el elemento X está en A, sí, solo sí, el elemento X también está en B, y viceversa, ¿no? Esto es bicondicional, es en ambos sentidos. Ahora, acá estoy definiendo la igualdad también, y es correcto hacerlo, indicando que A está incluido en B y B está incluido en A. Cuando esto cumple, significa que son iguales, ¿no? Entonces, si bien acá en la gráfica A está incluido dentro de B, yo puedo tener esta situación tan simple donde dice A que es 1,2 nada más, ¿sí? Entonces, si yo miro solamente esto, dice, ¿qué elementos tiene A? Tiene 1, 2. ¿Y qué elementos tiene B? 1, 2. Entonces, A es igual a B. ¿Por qué? Porque A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Sí? Es lo que está diciendo esto. Es que esta gráfica la podemos volcar también. Pudiera yo de haber pensado al revés y haber puesto, por ejemplo, que B está aquí y que A está acá, ¿no? Y yo digo, ¿qué elementos tiene B? Reviso y dice que tiene el 1 y tiene el 2. Y listo. Entonces aquí yo estoy diciendo que B tiene 1, 2 y el A también tiene 1, 2. B está incluido en A. Entonces, en el fondo, esto se puede ver también de esta forma, ¿sí? Son iguales. Entonces, la definición dice que A es igual a B. Sí, solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Es decir, que ambos están incluidos entre sí, ¿sí? Entonces, ahí está dos formas de definir la igualdad de conjuntos, ¿ya? Bien, entonces, derivado de las definiciones de igualdad y de inclusión, podemos ver algunas relaciones que se van a ver muy claras, ¿ya? La inclusión es la relación de vincular un conjunto con otro conjunto. Ahí está, por eso están los dos con conjunto. A incluido en B, sí, solo sí, para todo X, X pertenece a, entonces X pertenece a B. Ahí está, sin embargo, una relación entre dos conjuntos. ¿Listo? Ahora, si todos los elementos del conjunto, todos los elementos de B están en el conjunto, también podemos hablar que son incluidos. Fíjate que todos los elementos de B también son los mismos elementos de A. Entonces ahí hay una relación también de inclusión, ¿sí? A incluido en B, aquí es cierto. Y también puedo decir B incluido en A. Ambas son verdad. Y eso es verdad
porque A y B son exactamente iguales, ¿no es cierto? Entonces, la definición de inclusión, por favor, siempre esclarezcamos de que es entre dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos, ¿ok? Los símbolos de inclusión pueden variar. Miren, aquí, por ejemplo, está indicando A incluido o igual que B, ¿sí? Entonces, aquí normalmente el incluido se lo representa con esta C volcada nada más, pero en algunos textos vas a ver que también utilizan la C volcada con un guión abajo, ¿no? Entonces, esto está indicando también inclusión, por si acaso. Acá, si queremos negar lo opuesto, o sea, que no hay inclusión, podemos simbolizar, dice, ¿no? Si A no es subconjunto de B, entonces pongamos delante el símbolo de negación, que es esta como una rayita, que están viendo por acá. Puede ser también la pestañita, pero normalmente usamos este como negado, y ahí decimos A no incluido en B, que también se puede ver en algunos textos como que el símbolo de incluido está con una barra de división atravesando al C, indicando que no está incluido, ¿sí? Ok, entonces ya que hemos esclarecido el concepto de la inclusión, vamos a mostrar por acá que algunas formas de simbolizar, por ejemplo, A incluido en B, se puede representar también de esta manera, A incluido en B, ¿sí? Acá hay otra forma, fíjense, esto dice que A, ¿sí? A está incluido en B y B está incluido en C. Es como una cadenita de inclusiones, ¿no? Entonces siempre empiezo en la parte de abajo, A incluido en B, B incluido en C. Entonces acá, esta otra interpretación es más difícil, pero empezamos de abajo. A está incluido en B, B está incluido en C, y B también está incluido en D. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿sí? A es parte de B, y B es parte de C, y B es parte de D también. Entonces acá, si te das cuenta, el conjunto A solo tiene un elemento, que es el 1. El conjunto B tiene 1, 2. Entonces, ¿sí o no que A está incluido en B? Está bien. Ahora, B tiene 1, 2 y C tiene 1, 2, 3. O sea, C tiene uno más. Entonces, B está incluido en C. El conjunto D tiene 1, 2 y 1, 2 serán B, ¿sí? Pero también tiene el 4, entonces B está incluido en D, ¿no? Entonces ahí están lo que llamamos la inclusión de conjuntos, que es una relación que se da entre dos conjuntos, ¿sí? Algunas de las propiedades que tiene la inclusión, que vale la pena tomarlas en cuenta para algunos ejercicios, acá las resumí. Principalmente viene la reflexividad y la transitividad, ¿sí? La reflexibilidad significa que todo conjunto está incluido en sí mismo, ¿sí? La propiedad reflexiva. Todo conjunto es su conjunto de sí mismo, ¿sí? A incluido en B es equivalente a decir que para todo X perteneciente a A, entonces X pertenece a A. O sea, esa es la relación de inclusión consigo mismo, básicamente, ¿no? La transitiva, mire, dice A incluido en B y B incluido en C. Entonces, si A está en B y B está en C, entonces quiere decir que A está en C. ¿Sí? Entonces, es como anular el elemento central que comparten y directo A en C. Entonces, esta propiedad transitiva nos va a ser muy útil cuando estemos haciendo demostraciones, ¿no? Aquí las recordando para pues, esa parte de demostraciones o también lo que es simplificaciones, ¿no? Entonces, ahí está. Ok, bueno, acá estamos viendo algunas formas de demostración. Por ejemplo, dice, ¿no? Ha incluido en A, esta es una propiedad, ¿no es cierto?, reflexiva. Ahora, esta propiedad señala que todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Entonces, ¿ahora qué dice? A incluido en B y B incluido en A, perdón, A incluido en B y B incluido en C, entonces A incluido en C. Entonces, esta es la propiedad transitiva. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir probando? Por ejemplo, voy a partir de que X no pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto A. Aquí está haciendo una regla de adición. ¿Se acuerdan la regla de adición? Es cuando con disyunción puedo aumentar un elemento, ¿sí? Aquí estoy diciendo X pertenece a A o X no pertenece a A, por regla de adición. Ahora,
como este está negado y este es disyunción, ¿sí? Esto es como una negación y esto es disyunción, lo puedo llevar a condicional. Es como la condicional, básicamente. Este negado se vuelve a negar y va a anularse la negación y va a quedar X pertenece a, entonces X pertenece a A. Y ahora lo llevamos a su forma cuantificada. Eso significa, vamos a utilizar o el universal o el existencial de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso es para todo X, porque ya lo vimos en la definición. Para todo X, X pertenece a, entonces X pertenece a B. Solamente lo estoy llevando a su cuantificador correcto, ¿ya? Y bueno, esta definición es la que vimos por la definición de inclusión. Con esto deducimos que A está incluido en A. ¿Sí? Entonces, se pueden demostrar estas propiedades utilizando esta estrategia. Partimos de la definición, ¿no? Que habíamos visto acá, ¿sí? La definición con cuantificadores, la definición de pertenencia, básicamente, y de acuerdo a ello podemos ir aplicando las propiedades, como por ejemplo la regla de adición que me permite aumentar un nuevo elemento, porque es como que está partiendo de X pertenece a, y luego está aumentando este otro elemento que dice X no pertenece a, ¿no? Esto lo vimos también en propiedades lógicas. Y bueno, acá ya por la condicional, logra meter la condicional adentro y aumenta el cuantificador, y esto ya quedó como definición que habíamos visto en la definición de inclusión. Ahora, la relación de igualdad también, sí, hay que tenerla clara, ¿no? Miren, A igual a B va a ser equivalente a decir que para todo X, X pertenece a, sí y solo sí, X también pertenece a B. Esto es un poco distinto de la definición de inclusión, en el sentido de que aquí está trabajando con una bicondicional y en el otro está trabajando una condicional, ¿sí? Entonces, algunas propiedades de la igualdad, así como vimos algunas propiedades para lo que es la inclusión, que son la reflexiva y la transitiva, vamos a ver algunas propiedades de lo que es la igualdad. Ok, A incluido en B y B incluido en A, entonces A es igual a B. Por otro lado, A es igual a B, sí, solo sí. A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir a la demostración de igualdad. A igual a B. ¿Qué estamos haciendo? Estamos introduciendo el concepto de igualdad, ¿sí? Para todo X, X pertenece a, sí, solo sí, X pertenece a B. Estoy partiendo de este concepto que vimos acá, ¿no? Ya está con su cuantificador. Cuando está con el cuantificador, yo puedo utilizar ya las leyes o las propiedades lógicas, ¿sí? Entonces, fíjate que repito el cuantificador y ahora vamos a esta bicondicional, desglosar por bicondicional, voy a decir, X pertenece a, entonces X pertenece a B, y X pertenece a B, entonces X pertenece a A, pero esa es la ley de la bicondicional, que está desglosando la bi en dos condicionales. Ahora, este cuantificador lo podemos introducir adentro. Para todo X, y entre paréntesis, si X pertenece a, entonces X pertenece a B, ahí está un cuantificador adentro, y la conjunción, el cuantificador va a entrar también a esta parte, ¿sí? Al segundo componente, para todo X, entonces abro paréntesis, X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Entonces, si revisamos esto, es la definición de inclusión, ¿no? Para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y para todo X, X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Entonces, esa es la definición de inclusión, que nosotros lo vamos a pues, referir, fíjate, de acá vamos a saltar directo a la relación de inclusión, omitiendo ya los cuantificadores y dándole ya la definición que es. Fíjate que esto que estoy marcando es la definición de A incluido en B. Y por otro lado, esto que está acá marcándose es la definición de B incluido en A. Entonces de ahí viene A incluido en B y por la conjunción B incluido en A. Entonces, hemos dicho que dos conjuntos son iguales, sí y solo sí. El primer conjunto está incluido en el segundo y el segundo está incluido en el primero. Entonces ahí está la definición de igualdad de conjuntos. Bien. La propiedad de simetría en realidad es la única que se aplica, ¿no? Para lo que son conjuntos. Ahora, básicamente, si estamos diciendo que A es igual a B, también debemos decir que B es igual a A.
¿cierto? Entonces, es como que el orden no va a variar, ¿ya? Dice acá, la propiedad de simetría se verifica entre dos conjuntos A y B, cualesquiera, si ocurre que los elementos del primer conjunto pertenecen al segundo y los elementos del segundo pertenecen al primero, entonces se concluye que tales conjuntos son iguales, ¿no? Entonces, es como que todo elemento que está en A también está en B y viceversa, y por lo tanto, la relación de igualdad está dada por esto que estamos viendo aquí. Entonces, técnicamente también podemos decir que si A es igual a B, también B es igual a A, ¿no? Entonces, acá se ha ido por el concepto de que A está incluido en B y B incluido en A, esto es A igual a B, y al revés, ¿no? Si yo digo que A es igual a B, entonces puedo definir que también A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Sí? Eso ya por definición de las propiedades de igualdad. ¿Sí? Entonces, igualdad no es igual a inclusión. Inclusión significa que un conjunto es parte del otro, que comparten algunos elementos, pero no todos. ¿Sí? Eso es la inclusión. Algo, creo que es más fácil recordar siempre con el contexto de que el conjunto A está incluido en B, entonces eso significa que A es parte de B, es un pedacito de B, ¿sí? Bien, entonces algunas formas para determinar a los conjuntos. Los conjuntos se definen de dos formas, ¿ya? Podemos determinarlo por extensión o podemos hacerlo también por comprensión, ¿sí? Por extensión es un poco complicado a veces, sobre todo si los conjuntos son infinitos, porque pues nunca vamos a terminar de enumerarlos. Significa que por extensión tú debes identificar cada elemento uno por uno, ¿ya? Se utiliza normalmente la llave encerrando a los elementos del conjunto, separados por coma. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, definan por extensión el conjunto de los números naturales, ustedes van a empezar del 1 y llegan a 1.000.000 y luego van a continuar y nunca van a acabar, ¿sí? No van a poder decir 1.000.001, 1.000.002, o sea, es infinito. Entonces, la definición o determinación de conjuntos por extensión es complicado cuando tenemos que hacerla para conjuntos infinitos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, por comprensión no es así. Para definirlo por comprensión hay que buscar algo en común que tenga el conjunto, ¿sí? ¿Qué patrón en común traen los elementos del conjunto? ¿Ya? ¿En qué se parecen esos elementos? Y se va a poner de forma descrita, ¿sí? Dentro de una llave, ¿sí? La propiedad o característica que tienen en común los elementos del conjunto. Es decir, la forma por comprensión es una forma escrita, ¿no? Que tenemos que nosotros ponerla de manera formal, ¿ya? Entonces, el conjunto de los meses del año, por extensión, no hay problema porque solo son 12. Ahí están separados por coma. Por comprensión, ¿yo qué diría? Los meses del año, ahí está una forma de definir por comprensión, ¿sí? Simplemente entre llaves dice meses del año. Pero un poquito más formal y más correcto sería trabajarlo de esta forma. X tal que X. Recuerden que el X está representando un elemento del conjunto. Entonces aquí dice X tal que X es un mes del año. Entonces es más correcto que decir meses del año, porque meses del año voy a decir, uy, ¿cuáles son? Sin embargo, de una forma más formal, decir X tal que X es un mes del año, ¿sí? Entonces, con esto ya estamos más claros a qué se refiere los elementos X. Otra forma de definición por comprensión. X pertenece a los naturales, ¿sí? Entonces, X tal que X menor que 10 y X mayor que 0. Fíjate que aquí está definiendo por comprensión a los elementos del conjunto. No son tantos, X menor que 10, dice, ¿no? Y X mayor que el 0. Yo entendería que estos están entre números mayores que el 0, sería del 1 al 9, ¿sí? Por extensión serían del 1 al 9. Ahora, porque yo estoy segura, porque aquí dice números naturales. Los números naturales son solamente los números positivos,
¿no? Entonces, cuando me dijo x menor que el 10, solo puedo imaginar al 9 hasta el 1. ¿Por qué? Porque debe ser un número natural. El 0 no es natural, entonces no entraría. Y por el otro lado dice x mayor que 0, ¿no? Un mayor que 0 que sea de los naturales, pues el 1, el 2, hasta pues el infinito. Sin embargo, aquí te detiene el 10. Entonces, vamos a verlo por extensión, del 1 hasta el 9. Esos serían los elementos que está refiriendo en esta zona. Entonces, cuando definimos por comprensión, usamos normalmente el símbolo x tal que x, como estamos viendo por acá, y algún patrón, ¿sí?, que restrinja qué elementos pertenecen a este conjunto. También es buena idea tener claro algunos datos adicionales que se pueden anteponer a la definición. Por ejemplo, X pertenece a los naturales. Si no me decían esa frase, voy a tener problemas al definir por comprensión, por extensión a esto, ¿no? Porque menor que 10 puede ser negativo del infinito, ¿cierto? Y pues aquí también dice mayor que 0. Ah, tenemos esos dos puntos de parada. Fíjate que aquí está limitando bastante bien los que entran en el conjunto, ¿sí? Pese a que no hubiera habido esto, igual estaría bien definido, porque aquí dice, tiene que cumplir que x sea mayor que 0, entonces 1 para adelante. Y también debe cumplir que x es menor que 10, entonces 9 para abajo. Entonces de 1 a 9 por extensión, como estamos viendo acá, ¿ya? Ok, acá, por ejemplo, si me piden definir por extensión conjuntos, me van a dar esto. Este sería el enunciado. X tal que x cuadrado más x menos 12 es igual a 0. Y aquí me está diciendo que tome en cuenta que x pertenece a los números naturales. Entonces el x no puede ser un negativo de ya, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Resolver la ecuación y encontrar los puntos solución, ¿verdad? Entonces, si recordamos un poquito de las ecuaciones, aquí tenemos x más por menos, menos. Multiplicados tiene que darme 12 y sumados o restados me tiene que dar el coeficiente de x, que es 1. 4 por 3 es 12, más por menos, menos 12. Ahora, 4, 4 positivo más 3 menos 3, ¿no? 4 menos 3 sería 1 positivo. Entonces, en este caso, ahí está, el 1 de la x. Entonces, en verdad, este x más 4 y x menos 3 son conjunto solución para esta ecuación. ¿Qué hago yo? X igual a, pasa al lado derecho el 4 positivo, se hace 4 negativo, y en el otro caso tenías x igual a 3, x menos 3 va a quedar igual a x igual a 3. Entonces, es por el signo que están yendo al otro lado de la igualdad. Ahora aquí la restricción dice que solo naturales, entonces no me sirve el negativo. Entonces la solución sería x igual a 3. Si yo voy a representar por extensión los elementos que son parte de la solución, voy a decir que A es igual a, y entre llaves voy a poner el conjunto 3. ¿Sí? Entonces, a veces nos dan el ejercicio de que uno está definido por, en este caso, por comprensión. Me piden definir al conjunto por extensión. Entonces, en el caso de ecuaciones, tendrían que resolverla y encontrar lo que son la solución, ¿no? Y pues tomar en cuenta estas restricciones que a veces vienen y a veces uno no la ve para definir cuál sería el conjunto solución a ese problema. En este caso sería solamente el 3, ¿ya? ¿Por qué no entra el 4 negativo? Porque no es un número natural, ¿sí? Esa sería la razón. Bueno, hay que tener cuidado con algunas referencias, como por ejemplo las inecuaciones. Acá dice que represente por extensión, pero me está dando una inecuación y me está poniendo en valor absoluto el término de la izquierda. ¿Sí? X menos 1 menor o igual que 4, X pertenece a los Z, a los enteros. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Primero, acá como tenemos este símbolo que es el valor absoluto, eso nos va a facultar para desdoblar la expresión. Mira, X menos 1 menor o igual que 4. Todo eso está viniendo del enunciado que tenemos por acá. Pero como es un valor absoluto, ¿no? Yo tendría que hacerlo para el otro lado también, fíjate, por aquí menor o igual, por allá mayor o igual, leído desde el centro, ¿sí? Menor o igual ya está,
para allá, mayor o igual. Y encontrar el desglose. Fíjate que este 4, ¿no? Este 4, técnicamente, si lo voy a pasar al otro extremo, tendría que ir volcado el signo. Ahora, ¿por qué volca el signo? Porque al desdoblar aquí el valor absoluto, acuérdense que cuando está en valor absoluto significa más menos, ¿no? Ese desdoble va a ser de que justamente tengamos que hacer de esta manera, ¿sí? El que está en este lado, porque la referencia es menor o igual, también se lo pone en el lado izquierdo, pero con el signo cambiado, ¿sí? Y ahora solo sería resolver, ¿no? El X dejar en el término intermedio, el -1 va al otro lado positivo, este se vuelve 5, el -1 viene positivo a este lado, 1 menos 4 sería -3 negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango de valores que están dados por esta expresión? Como dice menor o igual, va a incluir el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, fíjense lo que estamos tratando de ver, es la solución 1, 2, 3. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no entró acá en esta solución el 4? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por qué no entró en esta solución el 4? Fíjense que acá dice menor o igual 3. ¿Por qué es menor o igual que 3? Porque este negativo 1 se fue al otro lado a sumar y el 4 negativo se volvió 3 negativo. Este 1 negativo se fue al otro lado a sumar, 4 más 1 quedó en 5. Entonces ahora el rango que me está indicando es de -3 a +5, ¿sí? Entonces ahora, ¿cuál sería el conjunto solución? Ahora, miren esto. Este -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, hasta el 5, ¿cómo va a ir? Miren, -3, -3, -1 es -4. Si lo saco en valor absoluto, dice 4 menor o igual que 4, verdadero. Entonces, este cumple, ¿sí? El -2, -2 menos 1 es -3. En valor absoluto, 3 menor o igual que el 4, cumple, ¿sí? Técnicamente todos cumplen, y lo que acá hay que ver es qué pasó con el 4, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahí. El 4 es positivo, ¿sí? 4 menos 1 es 3 positivo. En valor absoluto es 3 positivo. Y 3 es menor o igual que el 4. Entonces acá, pues, es un pequeño error nada más de taipeo. Ahí está. 4 menos 1, 3. Y 3 es menor o igual que el 4. ¿Qué pasa con el 5? 5 menos 1 es 4. Y 4 menor o igual que el 4. Entonces va bien. Entonces, si en este caso reemplazamos cada elemento, vamos a darnos cuenta que todos cumplen. Todo este rango va a cumplir para las restricciones que nos han dado. ¿Sí? Entonces, ahí está. La definición por extensión requiere de que nosotros encontremos qué valores voy a reemplazar para poder definir cada elemento del conjunto. ¿Ya? Entonces, para esta parte, normalmente así nos dan la definición. Por comprensión, hay que repasar un poquito lo que son ecuaciones e inecuaciones, algunas partes de las reglas para poder desglosar este. Bueno, vamos a hacer un pequeño test antes de esto. Estos conceptos también están en la plataforma, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo conmigo. Algunos conceptos ya los tienen, estoy segura que los tienen ya por intuición o porque ya lo vieron el concepto. Entonces, acá vienen algunos conceptos básicos de lo que es teoría de conjuntos. ¿Ya? En la plataforma van a encontrar una explicación bastante amplia de todos estos conceptos para que los repasen. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver si están la mayoría de ellos en la memoria de ustedes. ¿Listo? Para esto, primero leamos por favor las definiciones, ¿sí? Que están acá. ¿Ok? Y vamos a tratar, ¿sí? De ir comparando, ¿sí? Creo que voy a achicar un poquito acá. Ok. Estoy buscando la definición de finito, infinito, vacío, unitario, disjunto y comparable y potencia. Sé que algunos conceptos que están aquí no las hemos visto, ¿ya? Pero los vamos a poner como que conceptos anteriores. Yo les voy a explicar y lo van a ir buscando. Por ejemplo, definición de finito, número determinado de elementos, es decir, que el número de elementos es fijo. Yo quisiera que ustedes me digan
cuál de estos gráficos, miren que cada cuadrito tiene un número, representa al número finito o al conjunto finito. ¿Cuál representa al conjunto finito? ¿Cuál nos muestra de que los elementos son contables, que los elementos no son infinitos? ¿Cuál de esos cuadritos me está representando un conjunto finito? 7. 4. El 4 es más certero que 7 porque el 7 tiene estos puntitos que indican que hay más para el 4. El 4 sería el más correcto, ¿sí? Entonces el conjunto finito es 4, que tiene 3 elementos. Vamos a cuadrar ahí. Esa es la definición de conjunto finito. Algunos medios se parecen, pero yo voy a ir esclareciendo. Aquí ya aclaré que 7 no, por esta señalética que indica que está hasta el más infinito. Ahora, el conjunto infinito, número indeterminado de elementos. ¿Cuál sería más bien ahora el conjunto infinito? El 7. Exacto, el 7 ahora sí ya sería denotación de conjunto. Entonces ese se va a venir por acá. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. O sea, no tiene nada de... El 3. Correcto, correcto. El 3 es el conjunto vacío. Este símbolo denota conjunto vacío. Las llaves vacías denotan conjunto vacío. Ahora, ojo con esto. Ya siempre les repito porque a veces va a pasar. Si vieran, vamos a ver, ok, si vieran una llave, por ejemplo, y ahí bueno, vamos a imaginar que está ahí el conjunto vacío adentro metido. Esto es una pregunta bien capciosa que a veces aparece. Conjunto vacío sabemos que tiene una especie de rayita, ¿verdad? Ahí, ¿ok? Si vieran eso no es conjunto vacío. Ese conjunto en realidad tiene un elemento que es el vacío, ¿ya? Entonces, no es conjunto vacío ese. Sin embargo, la llave vacía sí es conjunto vacío, ¿ya? Entonces, acá la respuesta es 3, definitivamente. Conjunto unitario, ¿cuál es? 5, perfecto. Porque en B me dice sol, es 1. Acuérdense que los elementos están separados por comas, ¿ya? Entonces, este tiene solo 1. Pero A tiene 1,1. Está repetido el 1. Por definición, los repetidos se vuelven como si fuera el mismo 1, ¿sí? Entonces, correcto, el 5 es conjunto unitario. Entonces ahí el 5 va a ir como conjunto unitario. Disjuntos, no tiene ningún elemento en común. Esto seguramente está comparando dos conjuntos. Dos conjuntos disjuntos. ¿Cuáles serían los conjuntos disjuntos? El 2. El 2 está, miren, no hay lazo, ¿sí? No se enganchan. Y las figuritas, estas 3, son muy diferentes de estas 4. Entonces, el 2 es un conjunto disjunto. ¿Qué significa un conjunto comparable? Esto no lo hemos visto, ¿sí? Pero dice, conjunto comparable. Si alguno de ellos es subconjunto del otro. Si alguno de ellos es subconjunto del otro. Son comparables entonces. El 1. A está incluido en B o B está incluido en C. Y está bien hecha la definición, ¿no? Porque acá te está diciendo que A es subconjunto de B o B es subconjunto de C. Entonces, alguno de ellos es subconjunto del otro. Entonces, el 1 está definiendo a conjuntos comparables. Entonces, cuando le preguntemos cuándo son dos conjuntos comparables, ustedes tienen que decir si alguno de ellos es subconjunto del otro. ¿Sí? Si alguno es su conjunto del otro, son conjunto potencia. Esto lo vamos a definir mejor más adelante, pero por ahora nos vamos a decir que son subconjuntos de un conjunto 2 a la n. Si n es 2, 2 a la n es 4. ¿Sí? Son todos los subconjuntos de un conjunto 2 a la n. Entonces vamos a abrir la definición por abajo. Ustedes ya saben que hemos tiqueado el 1, el 2, hemos tiqueado el 4, el 7, el 3, el 5, ¿sí?
¿Cuál quedó? El 6. El 6. Vamos a revisar la definición de conjunto potencia, ¿sí? Aquí me dice que el conjunto A tiene dos elementos. Como son dos, está agarrando 2 elevado a la 2, lo que implica que es 4. Y aquí está diciendo, conjunto potencia del conjunto A es igual a, fíjense que este número de 2 a la 2, que es 4, le está indicando cuántos subconjuntos puedo sacar del conjunto A. Entonces, el conjunto potencia indica cuántos subconjuntos puedes sacar del conjunto A. Vamos a revisar, ¿sí? 1, ¿sí? El conjunto vacío, ¿sí? 2, el 1, el 2, el 1 con el 2 y el 2 con el 1, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, el 1 suelto, el 2 suelto, van 2, 1 con 2, van 3, 2 con 1, van 4, y el conjunto vacío adicionalmente, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos estamos refiriendo es que estos subconjuntos que se han ido armando, ¿sí? Subconjuntos que se han ido armando, son en total 4, más el conjunto vacío, que sería este, ¿no? Es que hay un concepto que nos dice que el conjunto vacío es parte de todos los conjuntos, o sea que todo conjunto tiene al subconjunto del conjunto vacío. Por eso es que por defecto está incluido en el conjunto potencia. A esto le llaman conjunto potencia, a la serie de subconjuntos que pueden salir de un conjunto A, dada por la fórmula 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto A, y ahí está. Entonces, la última es 6, ¿sí? Es también la que suma. Entonces, el concepto de conjunto potencia, el conjunto con comparables, lo vamos a estar viendo más en la siguiente, en el siguiente tema, ¿ya? O en la siguiente parte, que es la próxima semana. Bien, acá veamos un poquito esclarecer lo que es el conjunto potencia con algunos ejemplos, ya que hemos hablado de ello, ¿ya? Dice, ¿no? Es un conjunto de todos los posibles subconjuntos del conjunto dado. Se denota por PDA, ¿sí? La cantidad de subconjuntos es 2 elevado a n, donde n es el número de elementos. Otra vez, aquí estamos haciendo el ejemplo con un conjunto de 3 elementos, 2 a la 3 es 8. Por definición, son subconjuntos del conjunto vacío y también el mismo conjunto, ¿sí? Bueno, al otro lado creo que no se notó por el tema de que estábamos agarrando solamente 2, pero en este caso ya se nota las dos definiciones, que el vacío y el mismo son subconjuntos también de ese conjunto, por definición. Entonces aquí veamos, tenés el 1, tenés el 2, el 3, ahí están unitarios, ¿no? Son subconjuntos unitarios. Ahora el 1 con el 2 con el 3 y finalmente el 1 con el 3. Entonces estamos sacando subconjuntos, todos los subconjuntos posibles de esta serie de elementos que tiene el conjunto A, ¿sí? ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces aquí vemos el subconjunto de sí mismo más el conjunto vacío, ¿no? Entonces, en el otro caso no se notó, vuelvo a repetir, porque teníamos solamente 2 elementos, ¿no? Pero va la misma historia por ahí. Acá ya está más claro que nosotros debemos contemplar, ¿no es cierto?, incluyendo lo que es él mismo. O sea, que él es su conjunto de sí mismo. Ahora, las propiedades que tiene el conjunto potencia, pues aquí hay algunas que las voy a explicar porque luego las vamos a enfatizar cuando veamos las operaciones entre conjuntos, ¿ya? Dice, para todo X, X pertenece a P de A, conjunto potencia de A, si y solo si X está incluido en el conjunto A, ¿sí? Entonces aquí está, para todo X, X pertenece al conjunto potencia de A, si o solo si X está incluido en A. Entonces, acá me está diciendo, A pertenece al conjunto potencia de A, ¿sí? Es decir, que el mismo conjunto es parte del conjunto potencia, es este, 1, 2, 3, ese es el A, ¿sí? El vacío también pertenece al conjunto potencia de A, eso es lo que hemos visto por acá, ¿sí?
Luego el P de vacío va a ser igual al vacío. O sea, conjunto potencia del vacío es igual al vacío. ¿Qué más? El conjunto potencia de A intersección B es igual a conjunto potencia de A intersección conjunto potencia de B. Entonces puedes deshacer la intersección, ¿no? Poniendo conjunto potencia independiente a cada uno. O sea, es válido. Para la unión, pues también, pero hay que tomar en cuenta que aquí ya no le está poniendo igual como en el caso anterior. P de A unión P de B, ¿sí? Conjunto potencia de A unión a conjunto potencia de B, va a estar incluido o es igual tal vez al conjunto potencia de A unión B, ¿sí? Acá quiero que vean que está como que introduciendo adentro, ¿sí? Por eso está como separando y es válido la igualdad para inclusión, pero para unión no. Eso es lo que nos está diciendo esta definición, ¿sí? Por ejemplo, acá dice conjunto potencia de A, unión conjunto potencia de B, está incluido o puede ser igual a P de o conjunto potencia de A, unión B. ¿Ok? Por otro lado, aquí dice conjunto potencia de A menos B. Ahí estamos haciendo una diferencia llamada relativa, ¿ya? Ese concepto de diferencia relativa también lo vamos a ver en la siguiente clase, pero por ahora, ya que estamos viendo las propiedades de conjunto potencia, que hay que hacer nuestro formulario, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esto está incluido o es igual a conjunto potencia de A menos conjunto potencia de B. Fíjate que es como hubiera introducido el conjunto potencia adentro y ha respetado el signo menos. Todo esto, unión, el conjunto vacío, ¿no? Entonces ahí están las propiedades de los conjuntos potencia, aplicados para la diferencia relativa, la unión, la intersección, ¿sí? Para que podamos recordar cuando estemos demostrando o haciendo algunas demostraciones, ¿ok? Finalmente, la definición de conjunto solución. En algunos libros le dicen más conjunto raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan hace un momentito cuando estuvimos resolviendo las ecuaciones? X cuadrado más X igual a tal cosa. En realidad le encontramos las raíces de X, ¿sí? Eso hemos hecho. Hemos encontrado las raíces de X. Y las raíces de X eran la solución, por eso es que le llaman conjunto solución o conjunto raíz, ¿ya? Entonces, son todos los elementos que son solución a un esquema proposicional. Eso es el conjunto solución. Todos los elementos que son solución a un esquema proposicional. El esquema proposicional puede estar dado normalmente por esa fórmula de esa ecuación, por ejemplo, que vimos en el punto anterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, si el esquema proposicional es menos x cuadrado menos 9 igual a 0, y estamos hablando del universo de los reales, hallar el conjunto solución, es decir, todos los elementos que yo puedo tomar del conjunto de los reales que van a ser verdadera esta igualdad, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar algunas estrategias de resolver, ¿no? El x cuadrado menos 9 no es tan difícil, pero aquí veamos una forma que se ha encontrado. Por ejemplo, dice, si yo le digo que donde está la x le ponga el 1, va a ser 1 al cuadrado menos 9 igual a 0, falso. Con 2, 2 al cuadrado menos 9 igual a 0, falso. Con 3, 3 al cuadrado menos 9 igual a 0, verdadero. Aquí ya cumplió. Entonces, como me cumplió en 3 positivo, también me va a cumplir en negativo porque el x está al cuadrado, ¿sí? Entonces acá dice menos 3 al cuadrado, menos 3 elevado al cuadrado, se va a volver 3 positivo, va a ser 9, menos 9 igual a 0, entonces también va a cumplir para el negativo. Y acá dice, ¿no? 4 al cuadrado menos 9 igual a 0, pues 4 al cuadrado es 16, menos 9 no es igual a 0. Y si sigo aumentando 5, 6 para adelante, tampoco voy a encontrar una solución. Entonces aquí era fácil enmarcarnos solamente entre como raíces o soluciones al 3 positivo y al 3 negativo. Y todo eso lo hizo este de acá, ¿ya? Este de aquí, vamos a borrar para no confundir, ahí está, son x cuadrado menos 9 igual a 0 nada más
el esquema proposicional, en realidad que vamos a armar funciona el valor que le vamos a dar a X, ¿cierto? Acuérdense que el esquema proposicional está en función a una variable, ¿no? Y cuando le ponemos un valor a esa variable, estamos convirtiendo esta expresión en ¿qué? En una proposición. Y la proposición es una oración de la cual podemos decir si es falso o verdadero. Entonces, aquí lo que estamos diciendo que el conjunto solución va a ser de aquellos elementos que hayan hecho que la proposición sea verdadera, ¿sí? Las otras no las tomo en cuenta. Entonces, este sería el conjunto solución para este ejercicio. Se lo puede representar con una C grande, una S de subíndice, y entre llaves los elementos que han sido conjunto solución. ¿Listo? Bien, entonces la siguiente clase vamos a continuar con operaciones generalizadas, ya, sobre conjuntos. Nos falta enfatizar lo que son la unión, la intersección, la diferencia, que ya la hemos visto dentro de la definición anterior, ¿no? Cuando estuvimos definiendo las propiedades de las propiedades de inclusión, ¿sí? Las propiedades del conjunto potencia, sobre todo, ¿no? Esta parte, las propiedades de conjunto potencia, están en función a algunas operaciones generalizadas. Entonces ahí vamos a ir viendo que pues la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos, el complemento, en el fondo son muy similares a, aquí lo vamos a anotar, si estamos hablando de unión, estamos diciendo que es similar a la disyunción, la intersección con la conjunción, la diferencia simétrica, bueno, es ese símbolo, ¿no? Que nosotros le vamos a tener que reinterpretar ahora, porque ese sí es nuevo. Ahora, hay dos diferencias acá, una se llama diferencia simétrica y la otra es la diferencia relativa, ¿ya? Entonces, la común es la diferencia relativa, esta es la relativa, la del menos, y la diferencia simétrica es otra, ¿sí? Entonces aquí ponemos diferencias simétricas y relativas. Las relativas se puede representar de varias maneras, ¿no? Pero, perdón, la relativa se la representa solamente con el símbolo menos, ¿sí? Voy a poner acá para que de una vez lo pongamos, ¿sí? La relativa es la común, ¿sí? Y esta se la representa con el símbolo menos, como de resta, ¿sí? Y la simétrica se la representa con una especie de un triangulito, ¿sí? Tiene más símbolos. Ahorita no me acuerdo bien los demás, pero normalmente se la representa con un triangulito. Vamos a dibujarlo para que lo vean. Pero en la siguiente clase vamos a trabajar con ello, ¿sí? Normalmente la diferencia simétrica se la representa así, ¿sí? Y bueno, con esto, estas relaciones que vamos a ir viendo con lo que es la teoría de lógica, vamos a ir armando algunas propiedades y ustedes van a decir, pero esto se parece a, y se van a ir acordando de la lógica, ¿no? Pero vamos a ver las propiedades de lo que es teoría de conjuntos, pero todas están basadas principalmente en lo que es la lógica simbólica, que ya vimos anteriormente, ¿ya? Entonces vamos a quedar acá. En nuestra siguiente clase vamos a trabajar con operaciones generalizadas, ¿no? Entre conjuntos. Y entonces con eso no hay más. Bueno, entonces nos vemos. Pasen buen día. Hasta luego, chicos.